Listo. Ok. Entonces, lo que decíamos es de que la mayoría de personas que no están inmersas en este mundo de la gastronomía, consideran que utensilios es todo, ¿no? Y entonces juntan todo, es un solo grupo. Pero no sucede así, no es así, ¿correcto? Entonces, equipos de cocina son aquellos que facilitan mi vida en la cocina, o sea, mi desenvolvimiento, mi desempeño en la cocina está facilitado por los equipos de cocina. ¿Qué son equipos de cocina? Son aquellos que como que facilitan. Si yo hablo de facilidad, inmediatamente me imagino que no debe ser muy cómodo, ¿no? Poder cocinar, por ejemplo, en un fogón. No debe ser muy cómodo, porque empezando no lo sé hacer, empezando no lo sé prender, no lo sé manejar, no sé cómo regular el fuego, ¿no? Entonces, antes, obviamente, en las cocinas de antes, si nosotros retrocedemos al 1600, ¿no? En el tiempo de Monsieur Boulanger, cuando él pone su primer restaurante, obviamente cocinaba en un fogón, obviamente no había una cocina, ¿no? La cocina es más o menos en el 1700, el 1690, 1700, recién esto empieza, ¿no? Las primeras cocinas fueron de hierro, que aparte de que cocinaban, también calentaban toda la habitación, toda la casa, ¿no? Pero esto recién ocurre en ese momento. Y entonces hasta ese momento se cocinaba en un fogón. Y entonces para poder regular eso era, entonces si es que yo hablo de facilitarme la vida en la cocina, entonces inmediatamente digo pues una cocina, ¿no? Es lógico, nadie concibe hoy en día poder trabajar sin tener una cocina, o sea, no hay nadie que diga, ¡ay, qué emoción! En un fogón o en una parrilla, ¿no? O en una cocina a carbón, qué emoción, no. De repente una vez, de repente dos veces, pero habitualmente como que no, ¿verdad? Entonces, la cocina facilita mi vida en la cocina. Va a ser que yo solamente agarro un fósforo, ¿no? Y prendo y la magia se hizo. Y yo de ahí voy para adelante. Bajo el gas, apago el gas y simplemente no hay cocina, ¿correcto? O de repente electricidad o de repente algún combustible, ¿correcto? Pero es ahora esto. Entonces, ¿facilita mi vida en la cocina? Sí. Entonces, la cocina, la refrigeradora. Si yo regreso al tiempo antiguo, ¿cómo podía guardar las cosas? No había cómo guardarlas, no había, no, o sea, no podíamos agarrar y decir, bueno, puedo superar esto. No, siempre se buscaban habitaciones muy aireadas, oscuras, para poder guardar las cosas, y no se podía guardar las cosas completamente crudas, ¿no? No se podían. Entonces, si nosotros hablamos de qué puede facilitar mi vida en la cocina, una refrigeradora, una congeladora, ¿no es cierto? Una batidora, una amasadora, todas esas cosas que de alguna manera hacen que se acorten los tiempos para que yo pueda realizar ciertas tareas, a eso se le llaman equipos de cocina, y esos equipos de cocina facilitan mi vida en la cocina, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo meter todo en el mismo grupo, ¿no? O sea, no todos son utensilios, hay equipos, hay utensilios y hay herramientas, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos equipos, congeladores, cocina, refrigerador, batidora, amasadora, horno, ¿no? De repente una salamandra o gratinador, de repente una plancha o una parrilla. Todo esto va a facilitar mi vida en la cocina. Entonces, esos son equipos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de utensilios, son todos aquellos que de alguna manera son contenedores, ¿de acuerdo? O sea, van a contener el alimento para cocinarlo, para guardarlo, para limpiarlo, para lavarlo. Entonces, para consumirlo. ¿Qué entran en utensilios? Entran todo lo que son la vajilla entera, tazas, platos, cucharas, cucharillas, tenedores, cuchillos, copas, vasos, son utensilios. Boles, ollas, ¿no? Ollas o de repente sartenes. Todo esto va a conformar, ¿qué? Va a conformar la gama de utensilios, una tetera, ¿no? Todo esto va a hacer que sean los utensilios, ¿de acuerdo? Y de ahí vienen las herramientas. ¿Qué son herramientas? Todo aquello que depende de mi mano para funcionar, ¿correcto? Todo. Entonces, ¿qué quiere decir todo? Cuchillo, la primera herramienta del cocinero, el cuchillo, ¿no? El cuchillo es básico, no hay un cocinero que no tenga un cuchillo, pues, ¿no? O sea, no es un cocinero completo, su cuchillo es lo máximo. Es más, si alguno de ustedes tiene afición por cocinar, tiene su cuchillo predilecto en la cocina,
¿no? O sea, este es el que más me gusta, el que más me acomoda, el que me parece el más útil para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, puedo elegir, dentro de toda la gama de cuchillos que hay, yo voy a elegir, obviamente, los principales de toda la gama, de todo el juego de cuchillos que puede haber. Los principales son el cuchillo de cocinero, que es el grande, el largo, ¿no? Y además el cuchillo de oficio, que es el pequeñito, que sirve para pelar y deshuesar, ¿no es cierto? Eso es básico. Entonces ese es el kit básico. Estos dos cuchillos son básicos. Que después viene que el jamonero, que el cuchillo de verduras, que el cuchillo de frutas, que el de pan, sí, pero estas tareas las puedo hacer también con estos dos cuchillos sin ningún problema, ¿correcto? Entonces esos son los más adecuados, los básicos, ¿correcto? Para poder entrar a una cocina. De ahí vienen los tenedores, las cucharas, tanto de mesa como de cocina, ¿no? En la cocina no hay un tenedor, hay un trinche, que tiene dos dientes, ¿no? Es un trinche, no es un tenedor, es un trinche. ¿Hay tenedores para cocina? Claro que sí, hay unos que tienen, ¿no? 3 o 4 puntas, y ya vendrían a ser tenedores de cocina, pero por el tamaño yo voy a distinguir que son de cocina o de mesa, ¿correcto? No es lo mismo una cuchara de mesa, una cucharilla de mesa, que una cuchara de cocina, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay diferencia, ¿correcto? Igual son los tenedores, igual son los cuchillos, las cucharillas, las cucharas, los trinches, los coladores, todo esto que depende de mis manos para que ejecuten su función, se convierten en herramientas, ¿de acuerdo? Entonces hay diferencia. No podemos nosotros meter todo en el mismo grupo, no podemos nosotros, que estamos estudiando gastronomía, no podemos agarrar y decir, ya, utensilios, es todo, ¿no? Todo, cocina, platos, tazas, ollas, sartenes, no sé, vasijas, boles, jarras, teteras, todo. Y además también entran los tenedores, las cucharas, las cucharillas, cuchillos, todo es utensilios. No, ya tenemos una idea clara de lo que es un equipo de cocina, de lo que es un utensilio y de lo que es una herramienta. Es muy diferente y eso lo tenemos que tener bien claro, porque no es lo mismo, ¿ya? Entonces, para una persona que no estudia gastronomía, es lo mismo. O sea, decir utensilios, ya todos entendemos de lo que estamos hablando, pero nosotros no. Nosotros vamos un poco más profundo, ¿no? Y tener una diferenciación de lo que es un utensilio, de lo que es una herramienta y de lo que es un equipo de cocina. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar del cuchillo. Todos conocemos un cuchillo, obviamente está dibujado en la página 19 de su libro y están ahí las partes del cuchillo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de que los cuchillos son los más importantes para el cocinero, desde luego que sí. No hay un cocinero que no ame su cuchillo, es una parte fundamental. Es más, hay algunos, sus compañeros que han terminado la carrera, que van a todo lado, ¿no? Van de viaje, van llevando el cuchillo y la tabla, ¿no? Y van a todo lado con su cuchillo y su tabla. ¿Por qué? Porque puede presentarse la ocasión de hacer algo y entonces tengo que tener el cuchillo y la tabla. Y lo hacen. ¿Por qué? Porque es parte importante, ¿correcto? Como anécdota les cuento de que había un compañero de ustedes ya terminado, hará unos 3 años atrás, ya terminó, y él se está desempeñando como asesor de la municipalidad, de una municipalidad, si no me equivoco es la de Maranganí, creo. Y entonces él está a cargo de esto del comedor, de los comedores de madres, ¿no? De los comedores populares que están a cargo de las mamás, y él es el que se encarga de todo esto, ¿no? Y cómo ha calado tan profundo esto de los cuchillos, de las herramientas, de las vasijas, que una vez me acuerdo que fue al instituto y tramitó que se le invitara a las señoras para que vieran un poco más de cerca cómo era el desenvolvimiento en una cocina casi profesional, entre comillas, ¿no? Porque ellas simplemente no han estudiado gastronomía, ellas desde sus conocimientos, que pueden ser empíricos o pocos o muchos, de acuerdo a su experiencia, tratan de hacerlo mejor. Y entonces él fue, habló con el director y tramitó esta visita. Entonces, cuando llegaron las señoras, bueno, encontraron, pues, ¿no? Y sorpresa, ¿no? Ellas se dieron cuenta y dice, todo lo que ustedes le han enseñado acá, Roger se llama su compañero,
todo lo que le ha enseñado a Roger, él nos lo repite, todos los días nos repite lo mismo, ¿no? Que hay que tener limpieza en la cocina, que las uñas tienen que estar cortas, que hay que cuidar los cuchillos, o sea, todo lo que se le había enseñado en el instituto lo había llevado a esto, a estos clubes de madres, ¿no? Que tenían sus comedores populares de olla común, ¿no? Como sabemos. Y entonces las señoras decían, todo lo que ustedes le han enseñado, él nos los dice todos los días, de cómo se tiene que agarrar el cuchillo, cómo se tiene que poner, cómo tiene que estar la cocina, cómo tienen que estar nuestras uñas, que nos tenemos que cubrir el cabello con un gorro, con un pañuelo, con algo, porque no podemos entrar con el cabello descubierto. O sea, todas las cosas que nosotros le habíamos enseñado, él y la señora sabía muy bien qué era la diferencia entre una herramienta, un utensilio, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, de repente, ese es otro rubro en el que se pueden desempeñar, ¿no? Entonces, es importante conocer esto, y es importante que si nosotros lo podemos comunicar a alguien, hacerlo también. Y entonces su compañero, bueno, me quedé sorprendida de todas las cosas que yo decía, y alguna vez habrán captado ciertas cosas que se les dijo, pues yo me di con la sorpresa de que algunos, ¿no? Si no son la mayoría, sí le prestan atención a todo lo que se les dice, y en algún momento de su vida lo ponen en práctica, de su vida profesional, obviamente, lo ponen en práctica, ¿no? Y entonces esto de alguna manera es lo mismo, ¿correcto? Es lo mismo. Entonces él siempre les decía que el cuchillo, ¿no? Y las señoras pues cuidaban sus cuchillos. Dice, señora, o sea, chef, nosotros cuidamos nuestros cuchillos como si fueran de oro, porque si no, Roger nos levanta en peso. El cuchillo es la herramienta, no se puede hacer caer. Inmediatamente que lo usamos tenemos que lavarlo. Si cambiamos de carne a pollo tenemos que enjuagar el cuchillo, la tabla. Nos tiene pero locas con eso, decía, ¿no? Y son cosas que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque existe la contaminación cruzada. Me imagino que en buenas prácticas de manipulación de alimentos lo van a llevar, ¿no? Es necesario evitar la contaminación cruzada. No me va a matar, pero sí va a alterar el sabor final del producto, ¿no? El producto terminado va a tener otro sabor si es que yo cometo el error de no cuidar la contaminación cruzada. Nadie dice que eso me va a matar, no es como que las ETAs, ¿no? Que son enfermedades por transmisión de alimentos, eso es otra cosa, pero las BPM son las buenas maneras de manipular un alimento, y ahí se cuida mucho lo que es la contaminación cruzada, ¿correcto? Definitivamente no me va a matar, pero a veces si me pongo a pensar que yo tengo un cuchillo con el que pelo la cebolla y el ajo y después voy a ir a pelar la papaya, obviamente, pues mi jugo de papaya va a tener sabor a ajo. Y eso no es rico, ¿no? Nadie me va, no, a mí sí me encanta, chef. Bueno, de 1001, la mayoría quiere el jugo de papaya con sabor solo a papaya, no quiere para nada ni una pizquita de ajo ni de cebolla. Entonces, eso es contaminación cruzada. No me va a matar, pero el sabor es desagradable, ¿no? Muy bien. Cerramos el paréntesis y volvemos. Entonces dijimos que el cuchillo es la herramienta principal del chef. Hay cuchillos baratos, cuchillos caros, cuchillos muy caros, ¿no? Hay cuchillos que son de un precio medio, ¿no? Entonces, no es que si el cuchillo muy caro es una maravilla. El cuchillo no va a hacer nada por ti. Quien va a tener la maestría de manejar el cuchillo eres tú, ¿correcto? Eso es, o sea, no es que si el cuchillo es muy caro, muy barato, no, mientras más caro sea, va a ser mejor. Puede ser que pierda menos rápido el filo, que mantenerle el filo sea más fácil. Eso definitivamente es verdad, pero no es que el cuchillo sea caro, yo voy a hacer mejor, voy a manejar mejor el cuchillo, y si el cuchillo es barato, no lo voy a manejar mal. No tiene nada que ver, nada. La maestría en manejar el cuchillo depende de cada uno. No tiene que ver nada con que sea caro o que sea barato, no tiene nada que ver. Eso sí, se los aseguro, ¿no? Entonces, que tú te acostumbres a tu cuchillo y que lo sepas manejar bien es suficiente. Como anécdota, me acuerdo que una vez tuvimos la oportunidad de recibir a un matarife, así se le llama a la persona que trabaja en el camal, en el instituto. Y bueno, hicimos toda una gestión, ¿no? Y el señor, la persona que proveía la carne, que nos proveía la carne, habló con este señor y, bueno, lo convencimos de que asistiera para que les dé una clase magistral de cortes. Y oh, maravilla, ¿no? ¿Con qué se presentó? Era un cuchillito que tenía 15 centímetros
de largo con un mango de madera, ni siquiera era de silicona, ni tampoco era todo de acero, ¿no? Y ahí se demostró in situ lo que nosotros siempre les decimos. El cuchillo no tiene que ser ni caro ni barato. Quien tiene que tener la maestría de manejarlo son ustedes. Entonces es lo que pasó y nosotros ahí les hicimos dar cuenta. Miren el cuchillo que maneja el señor, ¿no? Y estaba destazando un cuartón de res. Entonces, chicos, no tiene nada que ver que el cuchillo sea caro o sea barato. Es que ustedes lo tienen que aprender a manejar con maestría. ¿Cómo agarro maestría? Lo que todo el mundo dice, ¿no? La práctica hace al maestro. Una vez que aprendamos a hacer cortes, tenemos que practicar. Si practicamos, entonces lo vamos a hacer muy bien. Si Chef, obviamente no disculpe, practico una nunca consulta. el corte, perdón, Disculpe, una consulta, chef. Disculpe por dime, interrumpirla. dime. ¿El peso del mango del cuchillo no depende también de la estabilidad que tú tengas para un corte? Mm, tiene lo que va, no. El peso del mango del cuchillo hace que el cuchillo tenga un equilibrio entre la hoja y el mango. O sea, eso es lo que hace. No necesariamente. Hay personas que el cuchillo, cuando es muy pesado, te genera como un esguince, te desgarra el músculo de la muñeca, ¿no? Y eso te genera una tendinitis. O sea, la mayoría de cocineros acabamos con tendinitis en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el uso del cuchillo. Entonces, el cuchillo muy pesado hace que este nervio se desgaste más rápido. El cuchillo más ligero, obviamente, porque maneja menos peso, hace que esto no se desgaste tan rápido, ¿correcto? Pero lo que hace el peso del mango del cuchillo es que tiene que haber igual peso en la hoja como en el mango. O sea, no puede ser que el mango sea muy pesado porque te va a obligar a hacer demasiado esfuerzo para que la hoja cumpla su función. Y si la hoja es muy pesada, entonces se va a ir hacia adelante y vas a tener que hacer también el esfuerzo de contenerlo hacia atrás. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el peso del mango y el tamaño y el peso de la hoja. O sea, el peso del mango va a depender del tamaño y del peso de la hoja, ¿correcto? O sea, eso es una forma de hacer que un cuchillo esté bien diseñado. Si ustedes se dan cuenta, hay cuchillos muy pesados, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esto ha pasado ya, ¿no? Que hay alumnos que dicen, me compré este cuchillo que supuestamente era una maravilla, che, me costó 150 soles y resulta que me ha provocado tendinitis, ¿no? Me dolía, he ido al médico y me dice que tengo una tendinitis. Y cuando yo le he preguntado por qué, porque estás haciendo demasiado esfuerzo, ¿no? Entonces, y es el peso del cuchillo. O sea, yo le dije que mi cuchillo pesaba mucho y o sea, ha pasado, entonces hay que tener cuidado con esto. No todos, obviamente no todos, pero la gran mayoría de cocineros acabamos en algún momento con tendinitis por esta razón, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un cuchillo que me acomode. No es que si sea pesado, que si sea caro, que si sea barato, no, ¿correcto? No es esta la función del cuchillo, ni tampoco sacarle pica a la otra persona que tiene un cuchillo más barato que el mío, no tiene nada que ver, nada que ver. La maestría la van a tener ustedes. Y obviamente la van a tener con el cuchillo que más les acomode, que anatómicamente les acomode más, ¿no? Entonces eso es verdad. Y repito, el peso del mango tiene que ver con el tamaño de la hoja y el peso de la hoja. La hoja más gruesa y más larga obviamente va a requerir un mayor peso en el mango del cuchillo, ¿ya? Muy bien, entonces, los mangos de los cuchillos están diseñados para un buen agarre. No puede haber un mango de cuchillo, por ejemplo, ¿no? De ahí es que resulta que los cuchillos de madera, de mango de madera, normalmente no son los más adecuados para la cocina profesional. ¿Por qué? Porque con el uso llega como que a desgastarse, ¿no? Y entonces entra en juego la madera y entonces cuando yo lo voy a agarrar y tengo que hacer muy rápido algún corte, me puede lastimar la palma de la mano por ese juego justamente, ¿correcto? Entonces debe de ser una sola pieza. De preferencia, el mango del cuchillo con la hoja son una sola pieza, que va, el mango del cuchillo va a ir, ¿no? La espina que le llaman va a ir incrustada dentro del mango. Eso es otra cosa para darme mayor facilidad, pero los buenos cuchillos son toda una pieza. Hoja y mango son toda una pieza en acero que se trabaja a altas temperaturas para templarlo.
De ahí que yo les decía que el cuchillo es solo cuchillo, o sea, no sirve para abrir una lata, no sirve para chancar un hueso, ¿no? Si tengo que hacerlo, no me queda de otra, ¿no? Perfecto, pero ¿cómo voy a cortar el hueso del pollo, chef? ¿Con qué parte del cuchillo? Con la más gruesa, pues no voy a cortar con la punta, ¿por qué? Porque ahí lo malogro, ¿no? Y muchas veces pierdo la punta del cuchillo. Una vez que se pierde la punta del cuchillo, en algún tiempo más ese cuchillo me va a dar problemas. ¿Por qué? Porque ya perdió cierto equilibrio, ¿no? Entonces la hoja se tiene que mantener, se tiene que cuidar. O sea, la hoja de su cuchillo tienen que cuidarla. No es cuestión de que ya estoy cortando la carne, muy bien, y a ver, anda a ver si las papas ya están listas, pongo el cuchillo. No, todavía le falta. ¿Por qué? Porque si le estoy cortando la carne, que está a temperatura ambiente, y por lo general ligeramente más fría, si yo pongo en contacto esa hoja con algo caliente, ¿qué estoy haciendo? La estoy destemplando, porque del frío al caliente, pero el cuchillo está hecho en acero y está templado. Claro, está templado a altas temperaturas, pero nadie dice que el cuchillo es un probador de las papas si ya están cocidas, o de las zanahorias, o de las beterragas, o de lo que fuese. El cuchillo no tiene, el cuchillo es solo cuchillo, no hay que estar, ni tampoco agarro, ya voy a servir, entonces sirvo, no corto y sirvo con el cuchillo, ya, qué bonito, ¿no? El cuchillo tampoco es espátula, es solo cuchillo. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta, no es cuestión de agarrar allá. Entonces, no voy a malograr el mío, malogro el de mi compañero, ¿no? Entonces, no cojo el mío, pero agarro el de mi compañero y con ese voy a probar. No, ¿correcto? No. El cuchillo, repito, y les voy a repetir hasta el cansancio, el cuchillo es solo cuchillo, no es espátula, no sirve para voltear las cosas que están en el sartén, no sirve para, es cuchillo, solo para hacer cortes, solo para cortar. No tengo que hacer más con el cuchillo. Para otros menesteres están las otras herramientas de la cocina. Entonces, si yo no cuido mi cuchillo, voy a estar en apuros más adelante, ¿no? Tengo que cuidar, es mi herramienta de trabajo. Tengo que cuidarlo, ¿de acuerdo? Tengo que cuidarlo. Muy bien. Entonces, tenemos las partes del cuchillo, ¿no? La punta del cuchillo, la hoja del cuchillo, que es el número 2, ¿no? El filo del cuchillo, que ya hemos dicho que es un ángulo, o sea, no es más que un ángulo muy delgado, es un ángulo de 45 grados. Y entonces, lo que yo tengo que hacer es mantener ese ángulo. Sabemos que el ácido de la papa, el ácido de la cebolla, del ajo van llevando el filo, claro, porque son ácidos, ¿no? Son unos ácidos que entran, entonces, que entran en contacto obviamente con la hoja del cuchillo y se llevan el filo. Yo trabajo papas y luego de eso yo siento que el filo del cuchillo ha bajado. Si trabajo la cebolla, igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por los ácidos que tienen, ¿no? Tienen ácidos que están ahí presentes y que de alguna manera afectan a la hoja del cuchillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una piedra para afilar y con la chaira, ¿para qué? Para volver a regresar el filo a los 45 grados. Es un ángulo de 45 grados. Eso es el filo, es un ángulo en el cuchillo, ¿correcto? Que puede tener, vamos a ver, ¿no? O sea, que puede de repente, no sé, cuando tengo un cuchillo que está muy bien, cuando ese ángulo de 45 grados tiene más o menos entre 9 y 11 grados, ¿no? O sea, vamos a medir la delgadez del cuchillo, o sea, cuánto es la punta del filo, en cuánto va a acabar. Se acaba en 9, en 11, entonces es un super filo, ¿no? Entonces, además, esto se va a demorar en perderse, ¿no? Eso es lógico, ¿correcto? Pero no quiere decir que si le saco, que si lo esmerilo y voy a hacerlo mejor, no lo vas a hacer mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno somete el cuchillo a esmeril, está calentando la hoja y eso en algún momento va a pasar por la factura. Llega 1, 2, 3, 20 veces que lo afilo de esa manera y a la 21ª vez simplemente ya no hay filo, ¿correcto? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta y observan bien su cuchillo, ¿no? Y tienen un cuchillo en casa, entonces se van a dar con la sorpresa de que el cuchillo termina pues en una punta muy delgada al final, ¿verdad? Ese es el ángulo del que estamos hablando. El lomo del cuchillo es bastante grueso, pero la parte del filo es muy, muy delgada, ¿correcto? Y si ustedes se dan cuenta, se observan, en la hoja donde está el filo hay todavía, es una vena, ¿no? O sea, es muy delgada y de ahí va engrosando, engrosando.
pero hay más o menos como 1 centímetro del cuchillo que tiene otra, como que tiene otro filo, otra textura dentro de la hoja, ¿no? Obsérvenlo. Eso es lo que, obviamente, si yo lo esmerilo muchas veces, se va a ir desgastando. Se come toda esa parte del cuchillo y simplemente ya no va a haber cómo sacarle más filo. ¿Por qué? Porque ya la parte que está arriba es una parte muy gruesa, ¿correcto? Y entonces tendría que volver a someter a altas temperaturas, volver a templar para poder adelgazar esa parte del cuchillo y volverle a sacar filo. Y esa es la razón por la que esmerilar un cuchillo, o sea, llevar un cuchillo al esmeril, en algún momento va a malograrse y simplemente ya no va a haber filo. ¿Por qué? Porque ya desgasté toda esa parte, ¿no? Observen un cuchillo y van a darse cuenta que lo que les estoy diciendo sí está ahí presente. O sea, no es solamente el filo del cuchillo, ¿no? Hay como una especie de un cinturón, de una guarda más o menos de 1 centímetro, que tiene otra textura dentro de la hoja, ¿no? O sea, si nosotros vemos, hay 3 grosores en la hoja del cuchillo. El filo, propiamente dicho, que está justamente en el filo, valga la redundancia, que tendrá pues 1 milímetro, ¿no? O 2, y encima de eso hay como 1 centímetro con otra textura, otra línea, y ya después viene el cuerpo de la hoja, ¿no? Que es la parte gruesa. Entonces, si yo me doy cuenta de esto, entonces me doy con la sorpresa de que cuando yo esmerilo, estoy desgastando esta zona que es la que va a resguardar el filo del cuchillo propiamente dicho. Entonces, si yo quiero que mi cuchillo me dure mucho tiempo, no debo llevarlo al esmeril por 2 razones. Pierdo esa parte del cuchillo, una, y segundo, estoy destemplando la hoja, porque si ustedes lo llevan a afilar al esmeril y lo tocan, la hoja está caliente, o sea, está infringiendo calor. Entonces, eso es lo que más malogra y destiempla la hoja del cuchillo. Pasa que a la 21ª vez no hay filo. ¿Qué pasa si a la 19ª vez, que antes de llevarlo a que lo afilen, se cae, la hoja se parte, ¿no? Uy, qué cuchillo tan malo, qué terrible cuchillo. Oye, no seas malo. Le has hecho tanto daño al pobre cuchillo que has destemplado la hoja y al final se cayó y se rompió. Era lógico, pues, ¿no? Entonces, no es que el cuchillo sea malo. El problema es que yo no le he sabido dar el cuidado necesario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el filo del cuchillo. Muchísimo. Mucho cuidado con el filo del cuchillo, mucho cuidado en cómo transportarlo, mucho cuidado cuando se lava, se limpia. O sea, una vez que he terminado de trabajar las papas, voy y lo enjuago. Vengo, voy a trabajar cebollas. Cada vez que yo cambio de producto que voy a trabajar, tengo que lavar, tengo que enjuagar el cuchillo. Ojo, tampoco es cuestión de ponerle detergentes que sean muy fuertes, no, simplemente con enjuagarlo. ¿Cómo lo voy a limpiar? Con una esponja fina, delgada, suave. Tampoco voy a ir a rastrillarlo ni a refregarlo. No hay necesidad, ¿correcto? La mayoría de hojas de los cuchillos son de acero. El acero raras veces, así sea de muy baja calidad, raras veces necesita un abrasivo para retirarle ciertos residuos. Simplemente con agua. Tampoco voy a ponerle agua caliente hirviendo porque destiemplo la hoja. Quiero lavarlo con agua que sea tibia, ¿no? Es más, voy a ponerlo, quiero desinfectarlo, muy bien. Lo que voy a desinfectar es el mango del cuchillo, la hoja no. No voy a poner en contacto la hoja con la lejía, con el cloro. Recordemos, el cloro es, bueno, haciendo un paréntesis en esto, no se ha aprobado para el protocolo anti-COVID el cloro, ¿no? La lejía, que nosotros lo conocemos. Sin embargo, la lejía es el primer corrosivo, y no solamente para los metales, también para los huesos. Además, baja las defensas, ¿no? Entonces, sin embargo, se ha aprobado el cloro, ¿no? Habiendo otras cosas que se podían haber aprobado, sobre todo en cocina, ¿no? Como el yodo. Yo me hubiera inclinado más por el yodo, pero finalmente se aprobó el cloro por lo que es barato, por lo que está al alcance de todo el mundo, porque todo el mundo lo sabe manejar, entre comillas, porque tampoco es así, ¿no? Veo que la regla dice que por cada litro de agua para desinfectar las verduras y las frutas con cloro es una gota de cloro. Y he visto gente que le manda cucharada de sopa, ¿no? Y ya está. Y creen que porque le mandan una cucharada de sopa va a desinfectar más rápido. No, señores, estás contaminando todo. Recordemos
que así como nosotros respiramos por toda la piel, las verduras, las frutas también lo hacen, son de alguna manera seres vivos, ¿no? Entregados por la naturaleza es viva, la madre tierra está viva, por eso puede generar alimentos, y sin embargo nosotros le ponemos una cucharada y lo dejamos, y no es que un ratito y no, tiene que pasar 10 minutos por lo menos en contacto con esa solución. Entonces yo no sé con qué criterio, y disculpen el comentario, yo no sé con qué criterio las autoridades sanitarias dicen que está muy bien el cloro, o sea, la mayoría de gente no lo sabe manejar. Veo errores comunes, ¿no? Ponen una cucharada de cloro, 1 litro de agua, ponen ahí un ratito, ni 2 minutos, las manzanas, los limones, las peras, por decir algo, y lo escurren y ya está. Oigan, luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerlo en una solución de agua con vinagre. ¿Para qué? Para retirar el olor fuerte que deja el cloro. Si una gota de cloro deja olor, ¿qué va a hacer? Pues una cucharada. Entonces yo no sé, de verdad, señores, no entiendo con qué criterio el Ministerio de Salud puede haber aprobado el cloro. El cloro es veneno. Si tú te tomas, hay gente que se envenena con cloro, ¿no? Y además por la piel. Está demostrado científicamente, se lleva el calcio de los huesos, puede irritarte toda la mucosa nasal, la de los ojos, la de la boca, porque es tan fuerte, el olor es muy fuerte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y sin embargo, han aprobado el cloro para el manejo anti-COVID. Yo digo, Dios mío, en alimentos. Entonces, ya en Estados Unidos se ha presentado, ¿no? Hay mucha gente que ya no va a los hospitales y clínicas por el COVID, va por intoxicaciones. ¿Por qué? Por exceso de cloro en la desinfección de su casa, de sus alimentos, ¿no? Entonces ya, por Dios, o sea, pasamos de un lado al otro extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no lo sabemos manejar. Nosotros creemos que una gota es insuficiente, ¿no? O sea, si alguien me dice una gota por litro de agua, pero eso no hace nada. Sí lo hace, sí lo hace. Son soluciones, pero sin embargo no lo entendemos y creemos que si le ponemos una cucharada y estamos mejorando las cosas, ¿no? Y nadie espera 10 minutos, la regla dice eso. O sea, la regla dice, pues vas a desinfectar las hojas de lechuga, muy bien. Tienen que pasar 10 minutos en esta solución de 1 litro de cloro por una gota, por 1 litro de agua, una gota de cloro, tiene que pasar 10 minutos. Y luego tienes que ponerlas en una solución de agua con vinagre. ¿Para qué? Para eliminar ese olor. Y entonces, ¿qué voy a hacer? 1 litro de agua con una cucharada de vinagre, tinto o blanco. Y tengo que esperar 10 minutos en cada caso. 1 minuto, 2, 3 o 4 no soluciona mi problema, para nada. No lo sabemos manejar, no lo estamos manejando apropiadamente. Entonces, hay que tener en cuenta esto. El cuchillo, la hoja, cerramos el paréntesis, en la hoja del cuchillo, señores, no tiene que entrar en contacto con ningún abrasivo ni desinfectante. No, simplemente lavándolo con agua jabonosa. ¿Qué quiere decir agua jabonosa? Que puede tener un poquito de detergente. Y quiero lavarlo un poco mejor con agüita tibia. No le tengo que pasar una escobilla de metal ni una escofina para lavarlo. No, simplemente lo lavo, ¿no? Con mucha delicadeza para no cortarme y ya está el cuchillo limpio. Lo que voy a poner a desinfectar es el mango del cuchillo. En el caso de los cuchillos que tengan mango de silicona, ¿no? Que son estos de colores, los verdes, amarillos. ¿Por qué tienen los mangos de colores? ¿Por qué? Porque la regla dice que cada color tiene una especificación. Por ejemplo, si encontramos un cuchillo con mango café, es para carnes que están cocinadas o cocidas, ¿no? Si encontramos un cuchillo, no sé, de color de mango celeste, quiere decir que es para pescados. Encontramos uno de mango verde, es para verduras. Entonces, de esa manera se compran cuchillos con mangos de colores para diferenciar, ¿correcto? Para diferenciar. Y entonces el celeste, el rojo, el verde. ¿Por qué? Porque hay una colorometría en la cocina. Igual las tablas son de colores por esa misma razón. ¿Por qué nosotros utilizamos el blanco? Porque el blanco es el que es para todo uso, ¿correcto? Entonces el cuchillo de mango blanco es para todo uso, la tabla de color blanco es para todo uso. Hay rojas, hay verdes, hay amarillas y va a depender. Entonces en algunos restaurantes que van a ir a trabajar tienen pues obviamente las tablas están acomodadas en la cocina de acuerdo al uso de cada zona. Todas las tablas que son de color celeste, que son para pescados, siempre están pegadas al lado de ¿qué? De la poza de agua. ¿Por qué? Porque los pescados se deben limpiar al lado
pescados y mariscos al lado de abundante agua. No hace daño cuando yo estoy trabajando el pescado y lo lavo 20 veces mientras lo estoy trabajando, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque esa es la manera de mantener el pescado limpio, ¿no? Y además el pescado viene del agua, sea de agua dulce o de agua salada, es de agua. Entonces está muy bien, ¿correcto? Las carnes rojas no. Las carnes rojas no, yo no puedo agarrar, comprar un cuartón de carne y lo voy a lavar y luego lo voy a destazar y lo voy a guardar. Tengo la certeza absoluta que esa carne se va a descomponer rápidamente. Así la congeles. ¿Por qué? Porque la carne no se lava, sino en el momento en el que se le va a usar, no antes de, ¿correcto? O sea, yo no puedo comprar la carne, lavarla y guardarla, porque puede tener, pesando va a tener mal olor. ¿Por qué? Porque han entrado en contacto con que el agua está clorada, el agua potable está clorada. Nosotros potabilizamos el agua con cloro, ¿no? Entonces, eso es. Entonces hay que tener cuidado. El pescado, sin embargo, no. ¿No? El pescado no, porque el pescado es de agua. Entonces, lavarlo, enjuagarlo, retirarle los residuos de sangre, las escamas, todo eso va a hacer que los olores o las sustancias que pueden entrar en putrefacción en el pescado se bajen al mínimo, ¿correcto? Entonces, luego de eso, en la mayoría, no sé si algunos de ustedes ha tenido la oportunidad, en la mayoría de sitios agarran, limpian, lavan el pescado. Por eso la mayoría de sitios donde venden pescado compran el pescado en el día, la mayoría. O sea, nadie guarda el pescado una semana, un mes, ¿no? No, compran en el día. O sea, tener una cevichería me dice a mí que yo tengo que ir todos los días al mercado a comprar el pescado, los mariscos, de preferencia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no puedo estar teniéndolo mucho tiempo guardado. ¿Por qué? Porque tiende a tomar olor. El pescado tiende a tomar olor, ¿correcto? Y tiende a tomar olor muy fuerte. Entonces, de preferencia la compra debe ser diaria, ¿correcto? Diaria. No puedo guardarlo mucho tiempo, ¿correcto? Y si lo blanqueo, chef, sí, genial, pero ¿qué puedes blanquear? Los mariscos que son, por ejemplo, el pulpo, ¿no? Y ahí acabamos de contar que es el único que se podría blanquear. Todos los demás demoran entre 1 y 2 minutos su cocción, no necesitas más tiempo para un marisco, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, mucho, ¿ya? Mucho. Y además, los mariscos y los pescados se tienen que trabajar inmediatamente, limpiar y usar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la hoja del cuchillo es de acero, pero el metal oxida muchos de los alimentos que nosotros usamos. De ahí que la lechuga no se corte con cuchillo, ¿no? La lechuga se destaza con las manos, no se corta con el cuchillo, porque se oxida la lechuga, se oxida en contacto con el metal, se oxida. Entonces hay que tener en cuenta esto. De ahí que por los estudios que se han hecho, ¿no? Existen cuchillos que son existen cuchillos que son de vidrio, ¿no? O de piedra. Obviamente están a precios muy accesibles ahora, antes eran muy caros, pero si ese cuchillo se cae, chao cuchillo, ¿no? Ya no, o sea, no hay solución. Entonces, para algunas frutas y para algunas verduras existen unos cuchillos que son plásticos, pero solamente son para verduras y para frutas, ¿correcto? Porque para que no entren en oxidación, ¿correcto? No entren en oxidación. Claro, hay gente que dice, no, se puede trabajar hasta las carnes, sí, pero si una vez que este cuchillo pierde el filo, ya no, entonces hay que cuidarlo mucho, ¿no? O sea, tiene precios muy accesibles, me está garantizando que no va a haber oxidación del alimento. Genial, eso está muy bien, pero tengo que cuidarlo también bastante. ¿Por qué? Porque si se pierde este baño que tiene de plastificado, simplemente se malogra. O hay unos que vienen con un baño de una fibra de vidrio, ¿no? Entonces, el alma es metálica, pero tienen un baño de fibra de vidrio, y entonces esto hace que no haya oxidación, ¿no? O que la oxidación sea mínima, que solamente sea por el medio ambiente y no porque entre en contacto con la hoja, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos el canto o lomo, que ya les he explicado que es la parte que está arriba del filo, ¿no? El guardamanos, ¿no? Que proporciona la seguridad. Este talón de la hoja que se le llama también es el guardamanos. Hace que si el cuchillo fuera de un mismo grosor todo el tiempo, entonces yo no me voy a dar cuenta y puedo pasar a la hoja sin darme cuenta. Entonces ese exceso que tiene entre el mango y la hoja es el guardamanos. Hace que yo no avance, o sea, no me deja avanzar
hacia arriba, ¿correcto? ¿Por qué? Porque obviamente no, mi mano va a chocar ahí, se va a impedir que siga subiendo. El cuchillo se tiene que agarrar del mango, señores. No tengo para nada de agarrar la hoja. No hay por qué, ¿correcto? Hay que agarrarlo del mango. Si el cuchillo, ay, chef, no puedo, me pesa mucho, entonces no es el cuchillo apropiado para ti. Hay que cambiar por un cuchillo que sea apropiado. No, ojo, no todos los cuchillos son apropiados para todos. Hay generalidades, ¿no? O sea, un cuchillo, el cuchillo de cocinero, el más grande, genial. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la fuerza suficiente? Entonces ese cuchillo no me acomoda y me va a obligar en algún momento de repente de agarrarlo de la hoja. ¿Por qué? Porque es muy largo, muy grande agarrar del mango y pelar. Para mí es insostenible esto, ¿no? Entonces eso no es un cuchillo apropiado para ti, ¿no? Entonces por eso les digo, el cuchillo, ustedes no se van a acomodar al cuchillo. El cuchillo se tiene que acomodar a ustedes. Por eso digo yo que ustedes son los que van a agarrar maestría con su cuchillo, no con el cuchillo del compañero, ni con el que usa la mamá, la abuelita, la tía. Si alguno de ustedes trabaja en una cocina, con el que usa el cocinero, con ese, no me acostumbro con ese cuchillo. Y buscan ustedes, ¿no? Entran a la cocina, este es el cuchillo que a mí me gusta, porque ese es el que te acomoda. Entonces de eso se trata. La maestría la van a agarrar ustedes con su cuchillo, con ese que les acomoda. No tiene que ser ni el más caro ni el más barato, no influye en eso, ¿correcto? No influye. Que sea un cuchillo bien equilibrado, eso sí, y además que sea un cuchillo que a ustedes les acomode anatómicamente, ¿de acuerdo? Y entonces pasa que la escuela les entrega un cuchillo, una tabla, ¿no? Y, ojo, y hay algunos que dicen, che, este cuchillo no me acomoda, he tenido que cambiarlo por uno más pequeño, ¿vale? Yo no les digo nada, ¿vale? No te acomoda, pues. No me acomodaba, chef, no podía hacer nada. Ahora he comprado este cuchillo y este sí, me sirve muy bien. Ah, muy bien. O sea, te diste cuenta que ese cuchillo no era para ti. Y eso es bueno, ¿correcto? Entonces, por eso le digo, ustedes son los que van a agarrar la maestría. El cuchillo no. El cuchillo no tiene que ser ni caro ni barato. Tiene que ser el adecuado. Ustedes van a encontrar eso, ¿correcto? Muy bien, de ahí viene la cacha, ¿no? O sea, el mango, a eso se le denomina cacha. De ahí vienen los remaches que unen el mango con, pero lamentablemente estos cuchillos que tienen remaches, que no son una sola pieza, son aquellos que vamos a tener problemas con el uso, pasar de los años. No quiero decir que mañana pasado, no. De repente pasan 5 o 6 años y entonces empieza a tener juego, empieza a tener movimiento. Y eso puede lastimar mi mano, ¿no? Entonces, ahí ya quedó el cuchillo, o sea, ahí acabó su vida útil, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no debe haber movimiento, debe ser una sola pieza. No debe haber movimiento, no debe haber uniones, no debe haber nada que de alguna manera con el uso, con el pasar del tiempo, esto se afloje y me puede ocasionar algún problema. La espiga o nervio, eso justamente lo que yo les decía, es la extensión de la hoja, ¿no? Y va a lo largo de todo el mango. Es una sola pieza. Los cuchillos son una sola pieza, de punta hasta el final, hasta la espiga, son una sola pieza, ¿correcto? Ese es el mejor cuchillo, el que es una sola pieza, ¿correcto? Ese es el mejor. ¿Por qué? Porque no hay ahí nada que se va a romper, que se va a salir, que se va a malograr, nada. Es todo una sola pieza, que tiene un mango, que puede ser de silicona, que puede ser de mismo acero, genial, ¿no? Los de madera pueden ser, pero para una cocina profesional como la nuestra, no. Dos motivos. Puede entrar en juego con el tiempo, uno. Y dos, la madera, recuerden, la madera con el exceso de agua se hincha. Ya no hay exceso de agua, se achica, se seca, ¿no? Uno. Segundo, la madera con el uso puede hacerse rayones. En esos rayones va a acumular, ¿qué? Va a acumular bacterias. Esa es la razón por la que no se usa ni cucharas de palo en una cocina profesional, ni cucharas de palo, ni tablas de madera, ni cuchillos con mango de madera, ¿no? Todo es, de alguna manera, acero. ¿Por qué? Porque el acero no coge olores, se limpia muy rápido, no hay necesidad de utilizar demasiados abrasivos para limpiar. El acero es como es
tiene su exterior es de alguna manera no es poroso, entonces no hay donde el acero pueda captar olores ni bacterias. Y además yo pongo agua con detergente, pongo un poco de agua con lejía y limpio y se desinfecta, se sanitiza rápidamente. Entonces no hay problema al respecto, ¿no? O con cualquier desinfectante que sea, ojo, si yo voy a utilizar un desinfectante para la cocina, tiene que ser apto para el consumo humano. No me voy a tomar el desinfectante, pero tiene que ser apto. Yo no voy a poner ojo al piojo. Y eso sí hay que decirlo bien claro. Yo no voy a poner, pues, Poet a desinfectar las mesas de la cocina, ¿no? Por decir algo. Ni ninguno, ni Poet, ni Mr. Músculo, nada que tenga olor, nada que tenga perfume. ¿Por qué? Porque ese perfume, estos residuos del perfume se van a quedar en el material. ¿Qué pasa si yo no me doy cuenta y pongo ahí, no sé, se me ocurre la carne cruda y no la pongo en el contenedor, no la pongo en un bol y la pongo sobre la mesa de acero que ha sido sanitizada con Poet, que es el más malo también, ¿no? Ya nos hemos enterado por qué. Y lo pongo ahí. Entonces la carne va a tener una contaminación cruzada. ¿Qué pasa si por cosas del destino me toca a una persona que tiene un paladar, pero increíble, muy educado? Oye, esto tiene sabor a detergente, a perfume, al fondo, ¿no? A ver, ¿le sientes? No, yo no le siento, pero él le siente. Y si tú empiezas a hacer un poquito de investigación, sí, es que le pusieron la carne sobre la mesa que habían sanitizado con POE. Y entonces se va a sentir. Si hay un paladar muy educado, se va a sentir, ¿no? Igual, yo tengo que cuidar mucho mi paladar, mi nariz, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son mis herramientas de trabajo, aparte de. Entonces, chicos, ojo, mucho ojo. No cucharas de palo, no cuchillos con mango de madera y no tablas de madera, ¿correcto? No. Preferencia las de silicona. ¿Por qué? Porque las de silicona si se manchan, si se malogran, si se estropean, ¿por qué son de silicona? Porque yo les puedo pasar un lijar, que es especialmente para estas tablas, y quedan limpiecitas. Y ya pues poco a poco se van, pero las voy a adelgazar, chef, desde luego que sí. Ya con los años, obviamente voy a terminar una tabla muy delgada que en algún momento se va a partir y simplemente chau tabla. Pero para eso es la silicona, porque yo le puedo pasar un abrasivo y la puedo limpiar, o sea, puedo darle una nueva vida. Así hasta que simplemente ya no aguante más porque se hace muy delgada. Por eso estas tablas profesionales se han dado cuenta, tienen como 2 centímetros de alto, ¿no? ¿Para qué? Es una tabla que pesa, que es para lavarles toda una tontera. Esa es la razón, que yo le puedo pasar un abrasivo y puedo irle sacando 1 milímetro, 2 milímetros cada vez que la voy limpiando y va quedando como nueva, va quedando limpia, ¿correcto? Entonces como que retiro esa capa que se estropea y sigue teniendo vida la tabla, ¿ya? Entonces, por esa razón son estas tablas tan altas, por esa razón son de silicona. Si ustedes se consiguen una lija especial para silicona, no me acuerdo ahorita el número, entonces ustedes van a la ferretería y les dicen es para limpiar la tabla, les van a dar, es una que es al agua, o sea, la mojan y van lijando y van a ver, su tabla queda linda nuevamente, ¿no? Hasta que un momento va realmente a ser tan delgadita que ya no va a haber uso, pues, ¿no? Ya no va a haber uso. Entonces, eso es, para eso las tablas son de silicona, para eso las tablas son tan gruesas en la cocina. Diego, ¿quieres preguntar algo? Sí, chef, Dime, disculpe. dime. Yo, una persona en el lugar en el cual trabajaba, el cual nos ofrecía tablas de bambú. No sé si usted tiene conocimiento sobre las tablas Ya, de bambú. ya, Porque, disculpe, mis perritos están peleando. ya. Bueno, la cuestión es que me decían que el bambú era muy resistente y por sobre todo explicaban que generalmente, o sea, el color de los vegetales, por ejemplo, cuando tú cortas un tomate, generalmente la tabla si es blanca se vuelve roja. Ya, O generalmente el color se impregna y también las bacterias. Nos decían que en el bambú no pasaba eso. ya, pero con el Entonces, tiempo tenían que cambiarlas, ¿no es cierto? O sea, no tenían un cierto tiempo de vida, no eran eternas. sí, sí creo. Bueno, la garantía que ofrecíamos
nosotros era de 50 años. No sé si Ya. eso sea de por vida, pero la cuestión es que me parecía un poco extraño, como ahora estás hablando de las tablas que son de plastilina, entonces, o de De silicón, entonces silicona. en este Ya. caso, entonces, como que me dio un poco de... Hay que entender una cosa, hay que entender una cosa y hay que entenderla bien. Pasa que la cocina oriental, o sea, la cocina que viene del Asia, el Asia tiene más o menos como 10.000 años de existencia, ¿no? O sea, en la faz de la Tierra, ¿no? Los incas en toda la investigación que se han hecho, ¿no? Para tener una idea, tienen como los incas, los pre-incas, tienen como 8.000 años de presencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos 8.000 años, estos 2.000 años que tienen más de presencia, ellos tienen otra, ¿qué vamos a decir? Tienen otra visión de lo que es comer, que obviamente los incas también la tenían, sino que nosotros la hemos perdido, la modernidad, el hecho de que hayan llegado los españoles al Perú de alguna manera han generado muchos cambios en nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, los asiáticos creen que su mejor medicina es la comida, o sea, ellos no comen por el simple hecho de comer, sino comen porque uno, necesitan hacerlo y dos, porque tienen que comer adecuadamente para no enfermar, ¿correcto? Los incas tenían esa misma visión, solamente que de alguna manera se han opacado estas visiones que ellos tenían, ¿no? Tenían 17 tipos de chichas, tenían muchas cosas que de alguna manera asemejaban a la visión que tienen los asiáticos sobre la comida, sobre todo esto, ¿no? Ahora, el bambú es una especie de, bueno, cuando está muy tiernito, es el alimento preferido de los ositos panda, ¿no? Ellos comen los brotecitos del bambú, ¿correcto? Ahora, el bambú es una madera muy apreciada, desde luego que sí, pero igual, que tiene una dureza, igual hay algunas maderas en la Amazonía peruana que tienen la misma dureza, ¿no? Está el palisangre, está el chihuahuaco, son maderas que tienen esta misma dureza que puede tener el bambú, ¿correcto? Si están correctamente empleadas, utilizadas, por ejemplo, el chihuahuaco, la moena, también canela moena, y además el mismo palisangre, no tienen que entrar en contacto con el agua, ¿correcto? No tienen que entrar en contacto con el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un ser vivo, igual que la madera, y entonces de alguna manera, al entrar en contacto con el agua es el abrasivo más fuerte de toda la naturaleza, es el agua, ¿no? O sea, dice, la gota constante labra la piedra. Imagínense el poder que tiene el agua, ¿no? Entonces una gotita, tac, 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 va a hacerle un hueco a la piedra. ¿Por qué? Y el agua no le ha hecho nada, es una gotita de agua. ¿Por qué? Porque es un abrasivo poderoso, ¿correcto? Es poderoso. Entonces no debe entrar en contacto con el agua. Estas maderas, canela moena, chihuahuaco y palisangre, no entran en contacto con el agua. De estas maderas, ¿no? Que son unas maderas finas, se hacen las famosas, son como unas fuentes para hacer los tacachos que se golpean en la selva en esta madera y se arman, ¿no? Pero esta madera no debe entrar en contacto con el agua, esta madera se limpia simplemente y queda. Imagino que las tablas de bambú son de la misma forma, ¿no? O sea, no deben encontrar en contacto con el agua y se deben limpiar. Pero obviamente si entran en contacto con el agua, si se rompen, si se caen, o sea, si se caen se van a romper. Si esta vasija de palisangre o de chihuahuaco o de canela moena se cae, se raja, se rompe, ¿no? Entonces hay que cuidarla mucho. Puede que esto yo imagino que las tablas de bambú son igual de finas que estas maderas que les acabo de mencionar. Y yo tengo conocimiento, porque, bueno, he vivido 3 años en Iquitos, de que estas maderas no entran en contacto con el agua, no se deben lavar, solamente se limpian con un trapo húmedo, ¿no? Varias veces se pueden limpiar, no detergentes, no desinfectantes, nada de eso. ¿Por qué? Porque son maderas y en algún momento van a asumir. Imagino que las de bambú es igual, ¿correcto? Entonces te pueden durar 30, 40 años estas vasijas para hacer tacachos o para poner de repente una ensalada, pero no la puedes lavar, solamente la tienes que limpiar, ¿no? Entonces pueden durar muchísimos años, desde luego que sí, pero tiene que tener un cuidado.
¿correcto? Específico. Ahora, respecto a lo que su compañero dijo, haciendo un paréntesis, hay una cosa. Cuando ustedes realizan un corte, sea el tomate o de cualquier hierba aromática, tienen que hacerlo con mucha delicadeza. Si ustedes trabajan muy bien este corte, la tabla no tiene que quedar manchada, ¿correcto? Entonces está en el manejo del cuchillo, en la ejecución del corte, ¿correcto? Entonces, cuando hagamos cortes se van a percatar de esto, ¿no? Sobre todo cuando uno corta perejil y esto, la tabla no tiene que mancharse. Si ustedes ejecutan bien su técnica de corte, la tabla no se mancha. Y esto está dentro de de las cualidades de un buen corte, ¿no? Si ustedes hacen un poco de investigación, que sé que lo hacen y está muy bien, entonces hay que tener en cuenta esto, la cualidad del corte, la calidad y las cualidades de los cortes es que no manchen la tabla, y eso se tiene que hacer por una buena ejecución del corte. Para eso, el filo del cuchillo tiene que estar muy bien, ¿no? Entonces, chicos, de eso está bien, la acotación que su compañero ha hecho es buena. Me imagino que la tabla de bambú debe ser tan fina como estas maderas que les acabo de mencionar, ¿no? Me imagino que así debe ser. Y entonces sí, puedes tener 30, 40 años sin ningún problema, pero tiene también sus cuidados, ¿correcto? A excepción de la de silicona, que sí la puedes meter al agua, lavarla, enjuagarla, es más, la puedes poner a desinfectar en agua con lejía y le va muy bien. Entonces es mucho más práctica, ¿correcto? O sea, me lleva mayor practicidad en el desempeño de mis tareas. Ya no tengo que ser tan cuidadoso, ¿correcto? Pero vale, si es que estas personas te dicen que te aseguran que cortar en una tabla de bambú le va a dar otro significado a tu comida, todo, créanles, ¿ah? Porque tienen detrás de la comida oriental hay todo un bagaje de conocimientos, ¿no? Que es muy grande, ¿no? Y nosotros también lo tenemos, simplemente que no le hemos dado el valor suficiente, ¿no? No nos hemos preocupado de darle este valor a esto de lo que los incas y los pre-incas creían, ¿no? Pero los asiáticos sí tienen muchas cosas sus famosas ceremonias del té, tienen toda una conjunción, sus sopas, ¿no? Para hacer sopa ramen, tienen 140 tipos distintos de sopa ramen y además tienen que agarrar maestría para preparar sopa ramen, no cualquiera prepara sopa ramen, ¿no? Tienes que ser un maestro de la cocina, o sea, tienen todo esto, tienen toda una mística alrededor de su comida, ¿no? Y la conservan, eso es lo bonito. Nosotros de alguna manera lo estamos perdiendo, ¿no? Y no hay nadie que quiera rescatarlo y eso de alguna manera nos pasa la factura, ¿no? Entonces ellos, sin embargo, sí lo hacen. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hemos dicho? El mango debe recubrir el mango del cuchillo debe recubrir toda la hoja, toda la espina, toda la espiga. Debe de cubrirlo, ¿correcto? O sea, no puede ser un mango que solamente tenga la mitad de la hoja, nada. Tiene que ser algo que anatómicamente no le haga ningún daño a mi mano, ¿correcto? O sea, que anatómicamente me sirva, me dé de alguna manera fortaleza, me dé el poder para poder agarrar el cuchillo sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún problema. Entonces, tengo que tener cuidado con esto, mucho cuidado, ¿de acuerdo? O sea, de cómo voy a escoger el cuchillo. Repito, el cuchillo no se va a escoger, ojo, porque sea caro o porque sea barato, sino porque se acomode mejor a mí, ¿correcto? Si este cuchillo se acomoda a mí, es el cuchillo perfecto. Que sea caro, que sea barato, es irrelevante, ¿de acuerdo? Es irrelevante. Muy bien. Ahora vamos, la lámina es la parte esencial del cuchillo, ya se los he dicho, la lámina, la hoja es la parte esencial, lo que más tengo que cuidar, ¿correcto? Ahora, normalmente son de acero, ¿correcto? De acero inoxidable, ¿no? Lo que le llaman en inglés stainless steel, eso, es acero inoxidable. Tiene que ser de acero inoxidable. ¿Por qué? No puede haber un cuchillo que se oxide, ni un tenedor, ni una cuchara que se oxiden. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo me llevo a la boca. Y si hay oxidación, ya tengo problemas muy serios, ¿no? Estoy contaminando toda mi comida. Entonces, tiene que ser de preferencia todo de acero, ¿correcto? Todos de acero.
porque de esa manera no hay oxidación que valga, bajo ningún concepto va a haber oxidación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces dice acá, hay láminas de acero, hay otras de 3 metales, ¿no? Mediante un proceso industrial que se efectúa al vacío y altísimas temperaturas, ¿no? Y las cerámicas, que son las más costosas. Pues claro, son las más costosas, bueno, eran las más costosas, ahora ya no han bajado de precio. El gran problema es que si estas de cerámica se caen, chao cuchillo, o sea, ahí no hay solución, que lo voy a pegar, no hay. Se cayó, se rompió, hay que barrerlo y botarlo a la basura. Entonces, resulta que si de alguna manera se golpean, se caen, no duran nada, pues, ¿no? Entonces, puedo desde ese punto de vista decir de que siempre son más costosas, ¿no? Pero igual tengo que tener cuidado, no porque el cuchillo sea de acero, lo voy a hacer caer, porque a la 100ª vez que se caiga, simplemente también se va a destemplar y se va a romper. Va a durar más, ¿no? Pero tarde o temprano igual, ¿correcto? Igual. Entonces no es cuestión de que porque es de cerámica lo cuido y que porque es de acero no importa que se caiga, ¿no? No, hay que evitar que se caiga, hay que evitar los cambios de temperatura muy fuertes, ¿no? Y excesivos, extremos, ¿correcto? Muy bien. Las láminas de acero y carbono, ¿no? Dice, son apreciadas por ser las que toman más filo y se conserva por más tiempo, ¿no? Entonces, por eso se aprecian. Dice, su gran defecto es que se oxidan, ¿no? Y eso no, hemos dicho que eso no sirve, o sea, no sirve. Entonces dice, además, se manchan y toman contacto con productos ácidos y se oscurecen al cortar la cebolla, los huevos y a veces dan un sabor metálico a los alimentos. Entonces, están descartadas, pueden ser una maravilla, ¿no? Lindas, preciosas, pero para cortar pan. No puedo cortar otra cosa con esto, si no puedo cortar huevo, no puedo cortar cebolla, no puedo cortar el limón, entonces, ¿qué puedo cortar? Voy a cortar pues pan, ¿no? ¿Qué más podría cortar? Entonces, de alguna manera, no es lo mejor, lo más adecuado para tenerlo en una cocina. ¿Puedo tenerlo si me encanta coleccionar cuchillos? Desde luego que sí, pero no lo voy a utilizar pues en la cocina, ¿no? Muy bien, láminas de acero inoxidable son las de más óptima calidad, son las que más se usan. Correcto, dice, pierden su filo con mucha rapidez, eso es cierto. Para eso está la chaira, para regresar el filo, para mantener el filo, ¿no? Dice acá, rapidez y es difícil lograr que lo recuperen una vez que lo pierden, definitivamente sí, pero si tú le haces mantenimiento a tu filo, el cuchillo, está muy bien, ¿no? No va a haber problemas. O sea, si le haces mantenimiento, está bien, pero si lo dejas que se pierda y no le haces mantenimiento, obviamente vamos a tener problemas para recuperarlo. Las mejores y más caras son las de acero forjado, ¿no? Y dice aquí, las más económicas se fabrican a partir de una barra de acero y se cortan y se afilan. Forjar quiere decir lo que se hace a mano, ¿no? A mano. Entonces, hay algunas marcas de cuchillos, ¿no? Sobre todo estos cuchillos japoneses, los Kingsu, que han dado la vuelta al mundo, que son pues hechos uno por uno y a mano, ¿no? Entonces, por eso son caros. Pues imagínense, una cosa es una máquina que hace todo el trabajo de cortar la lámina, afilarla, sacar un filo y hasta el cuchillo, eso lo hacen en 30 minutos. Una persona que va a forjar un cuchillo se puede demorar una semana en hacerlo, ¿no? Que el mango, que la hoja, que tiene que cuidar, que enfríe correctamente para volver a templar y todo esto. Entonces una semana de trabajo contra media hora, obviamente los costos son caros. Entonces forjar un cuchillo es a mano, es hecho por una persona, por un orfebre, ¿no? Por una persona que estudia, que se prepara para esto, es todo un arte, ¿no? Y entonces obviamente es más caro, ¿por qué? Porque es una persona que está trabajando en hacer un cuchillo. Este juego de cuchillos no es un cuchillo, son varios cuchillos, entonces obviamente el precio sube, ¿no? Es igual, si tú te compras una chompa hecha a máquina, tiene un precio, pero si tú vas a comprar una chompa que la han hecho a mano, tiene otro precio. ¿Por qué? Porque me demoro más tiempo, pues, en tejer a mano, ¿no es cierto? Tiene otro precio, tiene otro acabado, es completamente distinto. Que nosotros acá no valoramos la mano de obra es muy distinto, pero no quiere decir que no, porque está hecha a mano, sea menos buena que la que está hecha a máquina. Es al contrario, ¿no? Mucho mejor lo hecho a mano,
¿no? Que lo he hecho a máquina. O sea, si nosotros entendemos desde el punto de vista, y tenemos la obligación de entenderlo. Ojo, señores, nosotros nos dedicamos a cocinar, trabajamos con nuestras manos. Entonces tenemos que, si nosotros queremos que le den valor agregado a nuestro trabajo, queremos que entiendan nuestro trabajo, tenemos que empezar entendiendo el trabajo de las demás personas que lo hacen a mano. Si alguien teje, si alguien hace una manualidad, si hace un tapete, si hace... Trabajar a mano es difícil, no es fácil, no es tan divertido. Claro, a mí me parece genial porque me gusta, pero a otra persona le puede no parecer genial. Entonces, si tú quieres que respeten tu trabajo, tienes que empezar respetando el de los otros también, ¿no? No quieras que solo respeten el tuyo y lo demás tú no lo respetas. No, ¿correcto? No, o sea, hay que tener siempre consideraciones por esto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces las láminas de acero, molibdeno y vanadio, dice, cortan tan bien como las de acero al carbono, no se oxidan, mantienen filo y se afilan con facilidad. La desventaja, su alto precio. O sea, primero hay que lograr que estos metales se conjuncionen. Eso es toda una técnica, ¿no? Uno. Segundo, hay que trabajar dura porque esta mezcla de materiales como consecuencia un nuevo metal que es duro, entonces todo esto va a hacer que sea de mejor calidad, pero la gran desventaja es que son muy caros. Hay juegos de cuchillos, ¿no? Si alguna vez han visto, han observado, hay juegos de cuchillos que están sobre los $10,000, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente tienen todo esto, son hechos a mano, tienen esta mezcla de materiales, y entonces es pues, uy, chef, no, con eso yo me compro un carro. Pero así, pues hay cuchillos que así, yo no digo que hay que comprarse esos, yo digo que hay algunos que cuestan así, y tienen una razón de ser. O sea, no es que, ya, qué bien, cuestan así, y ya, pues, ¿qué quieres que haga? No, tiene una explicación ese alto costo, ¿ya? Y las láminas cerámicas resultan excelentes para cortar frutas y vegetales. Casi no pierden el filo, justo porque son de cerámica, y carecen por completo de riesgo de oxidación. Eso es obvio, ¿no? Pero, dice, se parten fácilmente con los golpes y las caídas. Eso es lo que las convierte en poco probables, salvo que seas pues extremadamente cuidadoso, ¿no? Y en la cocina, en los momentos de alta producción en la cocina, es pues rápido, las cosas son rápidas, 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 y no es que no me voy a hacer rápido, pero despacio, no existe, ¿no? O sea, voy a hacer rápido, porque la gente está esperando su plato afuera, ¿no? No es cuestión de que rápido, pero despacio, no existe, ¿no? O sea, no existe, es rápido, rápido, porque la gente no va a esperar, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces tenemos ahí en la página número 21 algunos ejemplos de cuchillos, ¿no? De cocina. ¿Tienen la utilidad? Sí, sí tienen utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? Va a depender, o sea, de qué repito, ¿no? Dicen, oh, yo tengo un amigo que utiliza un santoku y se acomoda. Yo lo quiero usar y no me gusta, no me acostumbro, ¿vale? Hay gente que corta con una hacha, ¿no? Y le parece una maravilla. Y tú le dices, oye, a ver, corta tú, no, ni hablar, no puedo, ¿no? O sea, me voy a cortar un dedo con esto. Entonces, ¿por qué? Porque es cuestión de acostumbrarse, es cuestión de lo que más te acostumbra a ti, ¿correcto? No es que tiene que, no es que tengo que, o sea, debo de hacer esto. Las cosas no, en la cocina las cosas no son mm, porque sí, ¿correcto? No son porque sí. En la cocina las cosas son como tienen que ser, ¿de acuerdo? No es porque al chef le da la gana o porque a mí me gusta, no. Las cosas en la cocina son como tienen que ser. Sí, Diego, dime. Diego. Disculpe, chef, ¿qué diferencia hay entre un cuchillo Santoku y los otros demás cuchillos? Porque yo tengo un Santoku en casa. Ya. La diferencia es, a ver, punto primero, la forma, pues, ¿no? No tiene punta, ¿no es cierto? Pero sirve igual. Por lo general, Santoku es tiene estos, como una especie de huequecitos en el filo de la hoja, pegados al filo de la hoja, sirve para trabajar estos cortes que son muy delgados, ¿no? Por ejemplo, para hacer sushi, para hacer tiraditos. ¿Por qué? Porque la carne no se va a pegar al cuchillo, ¿no? O sea, si tú la jalas se va a deslizar. Entonces, este es
su máximo, ¿cómo vamos a decir? Su máximo nivel, no sé, si yo pico papas con un cuchillo normal, se van a pegar en la hoja, en el santoku se pegan menos, ¿no? Se pegan menos. ¿Por qué? Porque tiene estos desniveles en la hoja que hacen un vacío y hacen que no se pegue tanto como se pegaría en el otro. A veces ni se pega nada, ¿no? ¿Por qué? Por estos vacíos que tienen en la hoja. Y no tiene la punta, o sea, me puede ayudar para, sí, para cortes gruesos, para cortes, por ejemplo, a ver, como gruesos no, para cortes de carnes, por ejemplo, si hay algo que está pegado al hueso, el santoku un poco que no me va a dejar actuar muy bien. ¿Por qué? Porque no tiene la punta, que yo puedo meter la punta y raspar y de ahí ya pongo el resto de la hoja, ¿no? En el santoku no. Me sirve mucho para preparar, por ejemplo, cortes muy finos, para hacer bistecs, para hacer fileteados muy finos, me ayuda muy bien, ¿correcto? Pero cuando yo necesito la punta para de repente separar, se me ocurre el nervio de la carne o algún nervio, alguna grasita de la carne, no me va a ayudar mucho porque no tiene la punta para hacer que yo pueda levantar. Pero puedo agarrar maestría con el santoku, desde luego que sí, ¿no? Hay gente que trabaja solo con el santoku y hace de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, ustedes son los que se van a acomodar al cuchillo, no, el cuchillo se va a acomodar a ustedes y ya pueden agarrar maestría, pues, ¿no? En hacer muchas cosas con este cuchillo. ¿Tiene su utilidad? La tiene, ¿no? Para hacer fileteados muy finos, muy delgados, sirve de maravilla, ¿ya? Pero puedo pelar papas, cebolla, ajos, cortar, hacer de todo con el santoku, puedo, no quiere decir que no puedo hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Puedo hacerlo sin ningún problema. Entonces, va a depender. Si a ustedes les acomoda el santoku, enhorabuena, ¿no? Depende de no, yo no me acostumbro. Normalmente el santoku tiene un peso, pesa, no es ligero. Entonces, hay gente de la que no, particularmente yo no me acostumbro a un santoku. Tengo uno también en casa, bueno, lo uso para filetear, para esas cosas, pero que lo vaya a usar para hacer de todo con el santoku, no me acostumbra, ¿no? Pero hay gente que sí y está muy bien, vale, ¿ya? Vale, muy bien, listo. Gracias, chef. Entonces, esta no, gracias a ti. Muy bien, entonces la limpieza, ya sabemos, ojo, no es que echarle abrasivos ni limpiarla terriblemente, no necesita, ¿correcto? No necesita. El cuchillo simplemente con agua jabonosa, si quiero tener la seguridad de que se va a limpiar muy bien con agua tibia, tampoco agua caliente, ¿no? Hirviendo, no hay necesidad, ¿correcto? Muy bien, entonces una buena limpieza de los cuchillos, navajas después del uso, ¿no? Hay que cuidarlos de ambientes salinos, no lo voy a dejar pues en agua, en agua con sal, ni nada por el estilo. Va a malograr la hoja, la va a corromper, ¿no? Y si voy a trabajar con el limón, tengo que enjuagar, o sea, trabajo con el limón, con la naranja, con la toronja, la lavo, no dejarlo, o sea, no, le corto un limón y lo dejo ahí, el cuchillo, que esté 2, 3 horas, no, porque el limón es un antioxidante, es un ácido, es muy fuerte, va a combatir, es un antibacterial natural de primer orden. Entonces, obviamente, si lo dejo ahí mucho tiempo, en algún momento me puede pasar la factura, me puede malograr el cuchillo. Entonces, para que eso no pase, entonces debo de limpiarlo, inmediatamente que corto limón, corto naranjas, corto toronjas, ¿no? Elementos ácidos, enjuagarlo, no me quita más que un minuto, minuto y medio hacer esto. El filo, hemos dicho, es un ángulo que forman las caras de la lámina, el cuchillo del borde, ¿no? Mide entre 10 a 20 grados, ¿no? Pero es un ángulo, hemos dicho, de 45 grados, ¿correcto? O sea, va a terminar en punta, ¿correcto? En punta, o sea, no es que sea para un lado más ancho, para el otro, no. Tiene, por los dos lados termina de la misma manera. A eso me refería cuando decía es un ángulo de 45 grados, no a la medida del ángulo, sino a la forma del filo, ¿no? Termina así, de esta manera, el filo del cuchillo. Entonces, a eso se llama un ángulo de 45 grados. Partes iguales para los costados, ¿no? Termina en una punta, pero igual para los costados. Por eso le decimos que es un ángulo de 45 grados terminal de la hoja, ¿ya? La medida del ángulo, eso es lo que va a oscilar entre 10 y 20 grados. Repito, si yo tengo un filo de 9 a 11, es un super filo, ¿no?
sea, ese filo es pues una maravilla, ¿correcto? ¿Puede llegar hasta 20 grados de medida del ángulo? Sí, ¿correcto? Pero si ya pasa 21, 22, 23, lo que le llama la última, este cuchillo está longo, ¿no? O sea, quiere decir que ha perdido el filo, pues está bromo, está redondo, ya no está en punta, sino está redondo. Entonces, si es que eso es así, obviamente para cortar es todo un drama, ¿no? Porque más es la fuerza que hago, más es la fuerza que voy a imprimir para cortar que el corte en sí. Quien hace el corte es el filo del cuchillo, o sea, no tengo que imprimir yo fuerza, ni tengo que hacer una fuerza desmedida para cortar, no, el filo, si ustedes, con toda la tranquilidad del caso, si el cuchillo tiene una buena medida de filo, ustedes van a poder hacer el corte sin problemas, ¿correcto? Por eso es importante mantener la medida del ángulo entre 10 y 20 grados, ¿correcto? Por eso les digo, si hacemos que sea 9 a 11, es un maravilloso filo, o sea, con eso no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien, el ángulo se vuelve menos agudo. Entonces es cuando deberá afilarse, ¿no? Para recuperar el filo perdido. Entonces siempre tenemos que mantener este ángulo. Es agudo, ¿correcto? Es agudo. Muy bien. ¿Qué más vamos a...? ¿Cómo afilar un cuchillo? Repito, por favor, no con esmeril. Hay piedras de afilar que venden en las ferreterías, no son muy caras, ¿no? Entonces, pero no el esmeril, no llevarlo al mercado a que lo esmerilen, no, por favor, porque eso daña mucho la hoja. Y la chaira, ¿no? Que es es como aparentemente es como si fuera un metal redondo, ¿no? Con un mango, pero si yo paso mi dedito por ahí me voy a dar cuenta que tiene ligeras arruguitas, no es corrugadito, es pues como un líjar, ¿no? Que me va a ayudar a recuperar el filo del cuchillo. Eso es una chaira en sí, ¿no? Entonces yo le paso el dedo, voy a notar que es muy, muy delicado, unas ranuritas muy delicadas. Para eso sirve la chaira. Muy bien. Dice acá, ojo, cada pieza de cuchillo o navaja tiene su función. No debe usarse como abrelatas, como descorchador, como destapador. No, el cuchillo es cuchillo, no es multifuncional, es solo cuchillo, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Solo sirve para ejecutar cortes. Listo, no utilizar el cuchillo, la navaja, para apalancar, para lanzar, para golpear. No, señores, el cuchillo es solo cuchillo, ¿correcto? Nada de estar golpeando. No es un hacha, para eso hay un hacha en la cocina, para eso hay un martillo, ¿no? De carne si lo necesitamos. He visto que agarran el cuchillo, agarran lo de la hoja y con el mango golpean la carne. ¿Para qué? No hay un mazo. Bueno, si no lo hay, entonces no golpeo, pues ya una piedra finalmente, ¿no? Una piedra de río, de canto rodado, que es estas completamente redondas, finalmente, o con el mazo del mortero, pero el cuchillo no, el cuchillo es solo cuchillo, nada más, ¿listo? Muy bien, entonces, muy bien, ahora vamos a entrar un poco a lo que son las hortalizas, ¿no? A ver. Vamos a ver, un ratito, por favor, voy a... Ya. Listo, muy bien. Pero antes de entrar en esto de las... Quiero ver cómo nos vamos a arreglar con las... Ya, entonces, antes de entrar a esto de las hortalizas, vamos a ocuparnos un momentito de de repasar esto de las cocciones, correcto, que les hablé, ¿no? Entonces, a ver. Listo.
rato. A ver. Un ratito, por favor, estoy buscando una... Ya. Hice un resumen. Lo estoy buscando para que entendamos esto un poco. A ver. Ya. Entonces, vamos a... Ya, está bien. Vamos a hacer primero lo de las hortalizas, hierbas aromáticas. Y vamos a hacer hortalizas, hierbas aromáticas, lo que son condimentos o especias. Luego vamos a trabajar algo de cortes. Cuando ya entremos a la cocina propiamente dicho, ahí recién vamos a tocar más a fondo la transmisión del calor, ¿correcto? ¿No? Para asegurarnos. Entonces eso es lo que quería aclarar. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque el Ministerio de Educación nos ha vuelto a cambiar la currícula. Entonces debemos de caminarlo de acuerdo a la currícula del Ministerio de Educación. Y eso es lo que quería revisar. Dicho sea de paso, les he dejado en la semana, justamente en esta semana, está ahí el sílabo del primer semestre de lo que es la carrera de gastronomía, ¿no? Técnicas culinarias. Está ahí el sílabo, que es con lo que de alguna manera nos vamos a llevar. Y repito, nos han vuelto a cambiar el orden de, entonces necesitamos caminar con ese orden, ¿no? Entonces un poco que eso me está sacando un poquito de contexto, pero es... Nada más eso quería ratificar. Entonces, por eso es que estaba buscando, porque en alguna de las hojas, sus libros que les han entregado tienen una hoja en blanco en la parte posterior. Esa hoja en blanco sirve para que ustedes tomen apuntes. De esa manera, su libro de técnicas culinarias va a estar completo porque están los apuntes ahí, ¿no? Para eso sirve. Correcto, esto es un libro, no solamente es un libro de consulta, es un libro de texto, o sea, yo puedo escribir ahí. Oye, pero mi mamá me enseñó que no se garabateaba el libro. No lo estás garabateando, estás enriqueciéndolo, estás tomando apuntes. Para eso son las hojas en blanco que están en la parte posterior del libro, para tomar nota, ¿no? O sea, no todo lo que yo digo está en el libro. Hay algunas cosas que son acotaciones mías y entonces eso, si gustan, lo pueden anotar en la parte de atrás, en las hojas que están en blanco, solamente está la cara de la hoja, está escrita, ¿no? Entonces, en el reverso de la hoja, ustedes pueden hacer algunos apuntes, ¿correcto? Entonces, de esa manera, su libro de texto ya no va a ser solo de texto, sino cualquier apunte, cualquier cosa, la tienen anotada ahí, ¿no? Esa era la intención cuando se trabajó este libro solamente con una hoja. ¿Para qué? Para que la hoja de atrás sea una hoja de apuntes, de manera que con el curso de técnicas culinarias no tienen que llevar un cuaderno aparte, tienen ahí las hojas para anotar todo. Entonces, llevan su libro y es suficiente, ¿no? Entonces, esa era la intención. Creo que no les dije esto al principio, ¿no? Ahí sí fue un error mío. Para eso son esas hojas en blanco, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar de las hortalizas, ¿correcto? El conjunto, ¿qué cosas son las hortalizas? Son un conjunto de plantas cultivadas por el hombre, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? No hay secreto en eso, ¿correcto? Es un conjunto de plantas, obviamente, cultivadas por... ¿Nacieron de manera espontánea en la naturaleza? Sí, nacieron de forma espontánea. La mayoría de plantas nacen de forma espontánea en la naturaleza, ¿correcto? ¿Por qué se consigue tal o cual clase, forma, tipo, ¿no? Color? Por la selección que después el hombre hace de cada una de las plantas, pero la mayoría de ellas fueron entregadas por la naturaleza, ¿correcto? Fueron entregadas por la naturaleza. Muy bien, chicos, son 10:30, vamos a tomar un pequeño descanso de 15 minutos para estirarnos, ir al baño, de repente tomar un vaso de agua, lavarnos la cara y despertar. No me molesta que me digan que la teoría es aburrida porque realmente lo es. A mí también no me gusta, me gusta la cocina, sí, ¿no? La parte feita de la cocina es la teoría, no todo es bonito, hay cosas que son feas, pues, ¿no? Y la teoría lo es, o sea,
A mí cuando me dicen, ay, che, qué aburrida la teoría, les doy toda la razón, no me molesta que me lo digan porque es verdad. A una persona que le mandan a la cocina, la teoría es lo peor que le pueden hacer, pero este mes lamentablemente tenemos que hacer teoría. Después ya hacemos cocina, ¿no? Y solamente hacemos un día de teoría, ¿no? Para ir afianzando, pero ahora sí, en este mes sí tenemos que tratar de avanzar lo más que podamos, ¿correcto? Entonces no se van a preocupar si yo empiezo a avanzar como loca, ¿por qué? Porque necesitamos avanzar solamente este mes, después solamente son 2 horas a la semana de teoría, no hay más, todo lo demás es práctica, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a descansar estos 15 minutos, tomar un vaso de agua, lavarse la cara, estirarse, no sé, botar un poco la modorra, el aburrimiento, ¿no? Por favor, regresamos un cuarto para las 11, ¿listo? Por favor, volvemos. Entonces yo no me desconecto, solamente cierro el micro y la cámara, pero no me desconecto porque la verdad es que me da miedito, la internet es tan volátil, ¿no? Que a veces digo, ¿cuántas veces me he desconectado y no he podido volver a ingresar y me entra desesperación soberana? Entonces, para que esto no pase, solamente cierro el micro y la cámara. Por favor, 15 minutitos de descanso. Regresamos un cuarto para las 11.